Tema que para mí es una carta de victoria, un capítulo de victoria, y yo lo he llamado Viviendo en el Espíritu. El 10 de agosto de 1809, Ecuador declaró su primer grito de independencia, ¿sí? El primer grito de independencia. Algunos que quizás no hemos leído mucho, pero hemos visto la serie de Bolívar, podemos darnos cuenta como incluso a pesar de que ya había un grito de independencia, muchos querían seguir viviendo bajo la dependencia de la madre patria en aquel tiempo, ¿no es verdad? Y tiene cierta similitud a la vida espiritual. En Romanos capítulo 8, versos del 1 al 15, dice así la palabra: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Amén. Qué tremenda carta de independencia, ¿no es verdad? Es decir, el Espíritu Santo vive en el creyente y nos capacita para vivir vidas venciendo al pecado. Salí de Oregon hace una semana y fui a visitar a un primo que estaba en New Jersey, y entonces fui a comprar una base para una sombrilla. Y ya la compramos, y ellos solo le pusieron un sticker pay, pagado. Y nadie nos dijo nada de que salíamos con la caja porque ya estaba pagado. Esa es la idea de Romanos 8. Ya está pagado.
Romanos hasta el capítulo 7, Pablo ha tratado de mostrarnos la lucha que nosotros tenemos con el pecado, ¿sí? Nuestra miserable condición de pecadores, de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y viene y inicia capítulo 8, dice, después de que yo he dicho todos estos 7 capítulos, esa lucha, por lo tanto, esta es la consecuencia, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Escucha bien, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Ahora tenemos esa libertad, ¿sí? Ya no hay condenación, porque el enemigo va a querer seguir acusándonos en nuestra condición de pecado, ¿sí? Y el diablo trabaja de esa forma, de que quiere que nosotros pequemos, y nosotros pecamos, y después que pecamos viene y nos acusa y dice, tú no sirves para nada, de adrede vas a la iglesia, eres un hipócrita, mejor te hubieras quedado en el mundo, y cosas así. Pero déjame decirte, si estás en Cristo, ya no hay condenación, no hay ninguna condenación, ¿ok? Él nos ha liberado, Él nos da esa libertad, ¿sí? Algunas veces nosotros en esta lucha, porque no está hablando aquí acerca solamente de la ley mosaica, está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ¿sí? Y entonces esa naturaleza pecaminosa que tenemos nos arrastra a cometer pecado, ¿sí? Pero dice no hay, por eso el verso 2 clarifica. Dice, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado completamente. Me ha dado toda la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Estoy en el verso 2, ese es el verso 2, 8:2. ¿Sí? De la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley, el verso 3, en la ley no pudo liberarnos, sino que se anuló el poder. ¿Dónde se anuló el poder de la ley del pecado? En la muerte de Cristo Jesús, ¿sí? Ahí nosotros, nuestras culpas, nuestros pecados, dejémoslo solo en pecado, ¿sí? Nuestros pecados fueron totalmente pagados y fue anulada, según el libro a los Colosenses, toda esa carga y juicio sobre nosotros fue anulado ahí. ¿Sí? Y Dios envió a su Hijo, dice aquí otra vez Pablo, repite el Evangelio, para que Él, ¿sí?, haciéndose semejante a nosotros, ¿sí?, se ofreciera el sacrificio, el versículo 3. Y al final del versículo 3 dice, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Por eso ya no hay condenación, porque el sacrificio de Cristo ha sido total, es total. ¿Sí? Ya no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿sí?, para añadir cosas para salvarme. Es bueno hacer buenas obras, amén. Eso es increíble, debemos hacer buenas obras. Pero ninguna de esas buenas obras le va a salvar. Lo único que va a salvar es cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo. Y Él aquí dice, ahí Dios condenó al pecado de la naturaleza humana. Y por lo tanto ya no hay condenación. Todas las demandas de la ley fueron cumplidas ahí. Y nosotros ahora ya no vivimos bajo las demandas de la ley pecaminosa, sino según ¿qué? El Espíritu, ¿sí? Es decir, no podemos estar viviendo en derrota siempre. Ahora, eso no significa que usted y yo tenemos licencia para pecar, ¿eh? No. Si usted cree que Leo está diciendo ahí que ya no hay condenación, entonces yo puedo pecar y después me arrepiento. No, usted no ha entendido el Evangelio. Lo que está diciendo aquí es, el pecado ya no tiene poder, ¿sí?, sobre mí. Porque Cristo ya lo condenó en la muerte. Y ahora ya no hay condenación.
Ya no hay condenación. Muchos de nosotros nos gustan las reglas, ¿sí? Y reglas son buenas en cierto momento, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene hijos, les dice a tal hora se apaga el wifi. O si usted tiene hijos, dice, bueno, a tal hora es la hora de llegada. Pero son temporales las reglas, ¿no es verdad? Dependiendo de la situación. Pero la regla no le hace la buena persona que es la relación que tiene en Cristo, ¿sí? La relación que tiene en Cristo. Dios condenó al pecado, ¿sí?, en la muerte en Cristo. Es la idea. Nosotros tenemos hijos y a veces nuestros hijos cometen errores, nos desilusionan, ¿no es verdad? Pero eso no significa que nuestro amor por ellos ha terminado. Si nosotros, siendo humanos e imperfectos, amamos así a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Porque su amor no depende de mis acciones. El amor de Dios depende de que Él decidió amarme completamente. Y dice, ya no hay condenación. Si tú estás en Cristo, ya no hay condenación. ¿Te imaginas? Qué tremenda carta de independencia que tenemos. Qué tremenda libertad que tenemos. Ahora en Él podemos vivir en victoria. El pecado no tiene por qué seguir arrastrándonos a la miseria del pecado. Ahora, en el segundo punto esta mañana yo quiero enfocarme, entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Especialmente porque a veces hemos tratado de hacer místico el elemento de vivir en el Espíritu. Entonces, vivir en el Espíritu es cambiar la voz y hablar así, ¿no es verdad? O vivir en el Espíritu es decir, yo siento hacer esto aquí en el servicio. Vivir en el Espíritu no es eso. Vivir en el Espíritu, según los próximos 5 o 6 versículos, es obediencia a Dios y victoria sobre el pecado. Amén. Eso es vivir en el Espíritu. Siempre he puesto de ejemplo la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era la que más señales, ¿cómo diría? Más señales buscaba, pongámoslo así. ¿Okay? Y entonces hablaban en lenguas el uno más que el otro, pero dentro de la iglesia de Corinto la primera carta es una depresión de leer esa carta. Hay división en la iglesia, hay incesto dentro de la iglesia, hay juicios entre creyentes dentro de la iglesia. No se ponen de acuerdo cómo deben hablar dentro de la iglesia. Ese es 1 Corintios. Y Pablo dice, no, escucha bien, hay algo superior que es el amor. Entonces las manifestaciones que pueden haber no representan el caminar en el Espíritu. ¿Sí? Caminar en el Espíritu, dice el verso 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, ¿qué dice? Fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Wow. Eso es vivir en el Espíritu. La mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Wow. Cuando sabes que Dios está en control. Cuando sabes que Él es el que te sostiene. Dios está en control. No somos nosotros. ¿Sí? En el Espíritu ahora, nosotros ahora empezamos a vivir, ¿sí?, totalmente en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Nos enfocamos en las cosas que a Él le agradan. Y no nos enfocamos en las cosas que a Él le agradan como una obligación, sino nos enfocamos porque disfrutamos la relación que tenemos con el Padre. Versículo 7, la mentalidad pecaminosa es ¿qué? Enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.
No pueden agradar a Dios. Es decir, volvemos a la Escritura y ahora empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice y vamos a tener vida y paz. El pecado ya no tiene victoria sobre nosotros. ¿Sí? El pecado ya no nos puede arrastrar ahí, porque alguien ya pagó por mí. ¿Sí? Alguien ya pagó por mí. No son tu... Yo no sé si te das cuenta, pero dice se enfoca. No dice siente. Quiero que entiendas eso. Dice se enfoca, vive con fija en su mente. ¿Dónde está entonces esta guerra espiritual? ¿En cómo siento o en cómo pienso? ¿Dónde está la guerra espiritual? En la mente, ¿no es verdad? Si el enemigo puede poner una mentira en tu mente, te va a arrastrar a vivir en esa situación de pecado. Es que yo no puedo vencer este pecado. ¿Sí? Es que yo no puedo hacer... No. En Cristo ahora debemos enfocar nuestra mente en lo que Él quiere que yo haga. Porque muchas veces nosotros pensamos que es nuestro sentir. ¿Sí? Gracias por la música esta mañana. Ha estado muy linda. Pero es posible de que van a haber ocasiones que vamos a tratar de manipular las emociones con la música. Hasta que tú sientas, ¿no es verdad? Porque cuando sientes, no. Está diciendo, fijen su mente en las cosas del Espíritu, en las cosas que le agradan a Dios. En las cosas que le agradan a Dios. Verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si el que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Romanos capítulo 6, ¿no es cierto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Sí? De ninguna manera. ¿Sí? Y si alguno no tiene el Espíritu, bueno, ya leí. Verso 11. Y si el Espíritu, escucha bien, ¿cuántos creemos que en la resurrección de Cristo hubo poder? Y eso es lo que dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Wow. El poder de la resurrección, el poder del Espíritu está ahí. Ahora, déjame aclarar. Si tú estás orando en tu cuarto a solas y sientes llorar y levantar las manos y tirarte al piso, es entre tú y Dios. Amén. Yo no tengo problemas con eso. Pero la Escritura dice que en manera corporativa en la iglesia hay normas de orden que debemos mantener. ¿Sí? Pero no quiero que empieces a creer que porque una persona ha experimentado en la intimidad con Dios tirarse al piso, todo aquel que no se tira al piso no es tan espiritual como el que se tiró al piso. ¿Estoy comunicando o no? ¿Me estás entendiendo? Adoración corporativa es diferente. Adoración corporativa tiene sus normas. Por ejemplo, cuando habla de lengua, ¿no es verdad? Es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 sin entendimiento. Hágase todo en orden dentro de la iglesia. ¿Okay? Pero quiero que entiendas, andar en el Espíritu no son las manifestaciones que decimos tener. Andar en el Espíritu es obediencia, vida y paz. Así de simple. Porque al final va a decir, incluso en el sufrimiento. No sé si te has dado cuenta. En el versículo 15 dice, incluso en el sufrimiento de hoy, me mantiene.
Cómo tú piensas es el resultado de la relación. Recuerda que la guerra espiritual no está aquí, la guerra espiritual está aquí. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Las armas con que luchamos no son de este mundo, no, que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora, creo que en la Escritura nos dice claramente qué cosas son blanco y negro, de qué debemos hacer o no. Pero muchos de nosotros a veces experimentamos ataques del enemigo, ¿sí? Y necesita decir, bueno, Dios, ¿esto viene de ti o no viene de ti? ¿Sí? Porque las armas que yo tengo no es mi esfuerzo, es lo que tú dices que yo haga. Entonces, cuando empiezo a tener, voy a poner esto. Empiezo a dialogar con una ex amiga en el Facebook, ¿sí? Empiezas a escribir con una ex amiga en el Facebook. Las armas espirituales Dios te da para decir, ese diálogo no es correcto. Tú no tienes por qué estar poniéndole a una mujer que no es tu esposa guapa en el Facebook. Y no te hagas el tonto, porque algunos nos hacemos los tontos o las tontas, ¿no es verdad? Es que es mi amiguito. No es tu amiguito. Si tú eres una mujer casada, un hombre casado, no hay tal. Y puedes preguntarle a Dios, Dios, ¿esto viene de ti? No, por supuesto que no viene de Él. Y llevas cautivo todo pensamiento. Y el diablo viene y te lanza un dardo, ¿no es cierto? Si te hubieras casado con la mujer del que conociste en el colegio, estuvieras, o con el hombre que salías en el colegio, ¿no es cierto? Ay, te arrodillas y dices, Señor, eso no viene, en el nombre del Señor, rechazo ese pensamiento que no viene de ti. Amén. No están muy convencidos. Amén. Es que Dios, tú no sabes la ogra o el ogro que me ha tocado. No me importa, es el... Debe decir, tú fijas en las cosas que son del Espíritu, y Dios te va a dar paz, porque obedeces. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección. El Espíritu nos guía, porque somos hijos de Dios. ¿Tú sabes cómo el diablo actúa para jugar con nuestras emociones? Es increíble. Tú vas a un lugar donde venden autos y manejas un auto, por más viejo que esté, el vendedor te hace sentir que ese auto es el auto. Dicen las estadísticas que si ellos no logran vendértelo en las próximas 72 horas, ya no lo compraste. ¿Cuál es el problema? Las emociones, ¿no es verdad? Que empiezas a tener. Wow. Lo mismo son en las relaciones interpersonales. Peor si estás teniendo problemas en el matrimonio o en el trabajo o lo que sea. Cierra esas puertas. Llevamos cautivo nuestros pensamientos. Dios, ¿esto viene de ti o no? ¿Dónde enfocamos nuestra mente? Verso 12. Por tanto, otra vez, Pablo es pura, por tanto, ¿no es verdad? Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? No la de vivir a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio ¿de qué? Esta frase me encanta. Porque si por medio del Espíritu dan muerte ¿a qué? A los malos hábitos del cuerpo.
a mi lengua chismosa, a mis ojos de lujuria, a mi deseo de enriquecerme, aunque sea ilegalmente. El Espíritu me va a dar la paz para vencer los malos hábitos del cuerpo. Ayuno funciona muy bien ahí. Muchas veces creemos que ayuno solo es para torcerle el brazo a Dios. Ok, Dios, voy a ayunar 3 días para que tú me hagas esto. No, no, no. Ayuna para vencer el pecado y vas a ver la paz que viene de Dios. Vencer los malos hábitos del cuerpo. Seguro que tienes un montón. Yo tengo un montón. Porque yo siempre quiero tener la razón. Yo lucho con eso. Me imagino que tú también. Siempre quiero mostrar que yo soy más inteligente que Lulu. Y que mis ideas son mejores que las de ella. Qué mal hábito para horrible, ¿no es verdad? ¿Y sabes qué es lo que hago después de eso? La minimizo. Porque mi idea es mejor que la de ella. Y el diablo dice, Leo, muy bien. ¿Cómo puedes vencer los malos hábitos del cuerpo? Cuando te sometes al Espíritu. Y puedes decir, Dios, si tú en tu gracia, provisión y misericordia has provisto una mujer para mi vida, permíteme escucharla y amarla. A lo mejor estás correcto en la decisión, no estoy diciendo eso, pero no tengo derecho a minimizarla haciéndome creer mejor que ella. Y mujeres también al revés, porque hay muchas mujeres que minimizan al esposo. No es mi tema hoy en día de matrimonio, pero creo que es una buena aplicación, ¿no es verdad? Porque ustedes dicen, pero esta frase me encanta a mí. Me encanta a mí. Porque sometiéndote al Espíritu vence. Aquí no está hablando y levanta la voz y saltas o mueves el pie o gritas. No está hablando de eso. Está hablando de vivir en el Espíritu me hace vencer los malos hábitos del cuerpo. Porque todos, verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, escucha bien, ustedes no recibieron, versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. No. ¿Sí? Sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo que mora en nosotros no nos esclaviza al temor. ¿Sí? Nos da libertad sobre el pecado, nos da poder para vencer al pecado. Y en esa relación somos adoptados como parte de la familia de Dios y le decimos papito querido. La palabra tiene 2 connotaciones, la palabra Abba. La una es papito querido y la otra es Padre, te obedezco. No solamente decir, Diosito sí, no, es Padre, te obedezco también. Tiene las 2 connotaciones. Y entonces ahora que somos adoptados en la familia de Dios por medio de Jesucristo, clamamos. Y dice el verso 16, y el Espíritu mismo te asegura. Le asegura a nuestro espíritu que somos ¿qué? Y Dios nos afirma y dice, tú eres mi hijo. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré porque tu vara de pastor me reconforta. Ese espíritu nos anima, nos afirma. Voy a volver al matrimonio. Es que yo soy siempre el que tengo que pedir disculpas. Pues pídelas. Y Dios va a decir, este es mi hijo. Esa es la idea. Verso 17.
Escucha bien dónde nos lleva. Y si somos hijos, ¿somos qué? Wow. Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Aleluya. No por tus obras, por lo que Él hace en nuestra vida. Nuestra obligación es vivir conforme al Espíritu. Y Él nos levanta y dice, escucha bien, tú eres mi heredero. Y no solamente, al igual que Cristo, eres coheredero con Cristo. Y lo que ahora sufra, porque es lo que dice ahí, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén, ¿no es verdad? Nosotros sin Él tenemos eso. ¿Cómo luchas con culpa entonces? Es decir, cuando venga culpa, dile, esto fue Leo viejo, ahora es un Leo nuevo. Porque en Cristo soy una nueva creación. Pablo lo repite en Corintios, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Cómo luchas con culpa? Y ahora eres coheredero. Es como que Dios dice, escucha bien, ahora entiende 2 de Corintios 10, cuando Pablo dice, bástate mi gracia, ¿no es verdad? Ahora eres coheredero. No son los sufrimientos temporales por los que pasamos. ¿Cómo quisiéramos evitar sufrimiento a costa de lo que sea? Y esa es una teología que anda en muchos lados, que no tienes que sufrir. No. Sufrimiento es parte de la vida, porque aquí Pablo dice, eres coheredero, tienes vida victoriosa, eres heredero, pero estás sufriendo actualmente. Terminando, quiero decir, las reglas no son la solución. Reglas vienen de acuerdo a lo que tú quieres que sea, pero son temporales. Relación es más importante. Relación es más importante. Recuerda, vivir en el Espíritu no son las cosas que tratas de aparentar de sobrepoder. Es tener vida y paz por medio de su obediencia. Eso es vivir en el Espíritu. Obedeces y Él te da vida y paz. Y Él te da vida y paz. Nos lleva a esa relación. Entonces no son manifestaciones externas. Es vivir una vida de victoria sobre el pecado. Y tenemos el poder de su resurrección. Hay un autor que se llama Watchman Nee, y él siempre hablando de Romanos 8, pone esta ilustración y dice, vivir en el Espíritu es como ir en un avión. El poder del Espíritu son las turbinas que el avión tiene. Pero si ese avión en cualquier momento apaga las turbinas, que es la dependencia del Espíritu, automáticamente ese avión cae. Porque hay una ley que es de la gravedad que está ahí. Dice, así es la ley del pecado en nosotros. Si dejamos de depender del Espíritu, esa ley de pecado está ahí y nos hace caer. Así. Tú y yo estamos aquí porque no hay condenación. Y si tú aún no conoces a Cristo, abre tu corazón a Él, arrepiente de tus pecados, nace de nuevo. Pero recuerda que luego de eso tienes una carta de libertad. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. No hay ninguna. Legalismo a veces nos quiere acusar. Libertinaje a veces nos quiere acusar. Pero en Cristo no tienes condenación. Porque Él pagó todo en la cruz. Por ti y por mí. Enfócate en las cosas del Espíritu. Enfócate en las cosas del Espíritu. ¿No es maravilloso nuestro Dios?
Gracias a Dios que vivimos en el Espíritu. Porque en la carne no somos nada. En el esfuerzo humano no hay victoria. En el esfuerzo humano solo hay derrota. Y en el esfuerzo humano me empiezo a comparar, ¿no es verdad? No soy tan malo como fulano. Soy mejor. Parece que llegó el pastor Leo y los otros pastores se han ido de parranda, que no veo a ninguno para que venga a dar los anuncios aquí. Ahí está. Vamos a orar. Padre, te damos todo honor y toda gloria.